sea, un patriotismo individual y un emprendedurismo estratégico, según Catherine Mitchell. Es verdad que los jóvenes actuales reciben más años de educación que sus padres, no queremos negar los avances, pero no llegan a tener una educación en cantidad y calidad que reciben los demás. A pesar de tener dificultades en la búsqueda de trabajo, son mercados de trabajo inseguros y sesgados contra los jóvenes. Pero los jóvenes creen fuertemente en las oportunidades asociadas con las calificaciones educativas que esperan recibir. Sí. Entonces, algunas conclusiones de esto. Vemos que, como otros jóvenes en otras partes del mundo, los jóvenes mapuche con quienes hablamos experimentan unas trayectorias heterogéneas desde la niñez hacia la edad adulta. Y en este caso hemos explicado bien, creo, cómo es la coyuntura que se emprenden, cuáles son los elementos, cuáles son las posibilidades que pueden escoger o manejar o negociar en su transición entre el deseo y su participación como ciudadanos y miembros de la sociedad civil. Y lo que vemos es que todos los elementos, por un lado, de las protestas mapuche están presentes en sus narrativas, pero también está fuertemente presente unos discursos que podemos asociar más con una economía de mercado, también con los elementos de un programa estatal de multiculturalismo, y que están, digamos, bastante, entonces están conscientes de la gama de posibilidades, ¿no? Pero lo que vemos, espero que las citas expuestas también lo muestran, es que a pesar de saber que su experiencia familiar y rural quiere decir que no han tenido las oportunidades iguales, ahora piensa que sí, las oportunidades les están llegando, y que quiere decir que toman una posición donde no pueden creer que hay una discriminación racial contra ellos, y que no hay una discriminación, digamos, sistemática frente a su posición. Y que este genera en nuestro análisis unas rupturas generacionales entre los jóvenes por un lado y la relación con la tierra, la relación con la vida comunitaria, y especialmente con unos elementos muy emocionantes, una ruptura con los padres y los abuelos. Entonces, ¿qué podemos decir desde esto? Que el deseo de ser alguien les da mucha energía y les influye en las cosas que quieren aprovechar. Pero como no exista en Chile una interculturalidad cotidiana, ¿no?, de una forma más real, los jóvenes llegan a tener unas opciones muy restringidas en cuanto a los posicionamientos que pueden tener, si estoy expresándolo bien en español. Y la investigación lo demuestra como las formas sociales dominantes reproducen las jerarquías y la exclusión, en vez de construir una interculturalidad que incluya toda la diversidad de la sociedad chilena. Muchas gracias a Sara y a Andrew. Y bueno, aprovechemos que estamos aquí con ellos para plantear nuestras inquietudes, dudas o comentarios. ¿Quién quisiera partir? Pedro. Bueno, felicitarlo, les agradecemos, yo les agradezco particularmente el estudio que han hecho. Un pequeño comentario
en relación a la individualidad. Ustedes saben que esto de la comunidad mapuche es bastante falaz, y las reducciones son conjuntos de personas que de alguna manera se tuvieron que articular de alguna forma producto de las presiones políticas, históricas, qué sé yo. No es el ayo andino. Creo que sería interesante que indagaran en ese aspecto. Evidentemente el elemento global y la juventud tiende a la individualidad y qué sé yo, pero creo que sería interesante estudiarlo por el lado del linaje. Los linajes mapuches en su construcción del imaginario tienden a reforzar, ¿no?, el apellido como una cuestión muy propia e individual. Bueno, y los juegos, ustedes saben, son estupendos para ver cómo juega una sociedad. Como juegan los aymaras fútbol y los mapuches fútbol es muy distinto, ¿no? Juegan fútbol como juegan al palín, los mapuches a muerte. Yo creo que sería cauteloso en pensar que la individualidad es exclusivamente efecto de... que también es cierto. Y la otra cita que los quiero felicitar es esto, que un mapuche quiere ser carabinero. Que la eligieron ustedes me parece estupenda. Ustedes saben que la nobleza mapuche obliga a tener un miembro de las Fuerzas Armadas dentro de su linaje. Hay una tensión estupenda que también sería, yo creo, otro punto que les agradezco justo haber elegido gendarme, no es como gendarme y policía, que son los que nos pegan, nos tiran bombas, qué sé yo. Ahí creo que hay un tema interesante, de una, que siempre a mí me ha producido una contradicción enorme. Entro a la ruca del Lonco, que ya no es ruca, pero le dicen ruca, y está la foto del suboficial ahí, en colores. Ahí hay una tensión, yo creo que interesante, y por eso les agradezco la cita que ustedes la hayan rescatado, que no suele rescatarse, esa aspiración, arquitecto, carabinero y gendarme. Creo que ahí hay una cuestión muy interesante, y de nuevo los agradezco por haber relevado justo esa cita, ¿no? El puesto bombero, qué sé yo, médico, antropólogo. Sí. Bueno, es importante lo que dices, porque no quisiéramos decir que la comunidad mapuche es algo donde no exista el individualismo. Estábamos más diciendo, bueno, cuáles son las formas de individualismo que vemos que están relacionados con otros cambios, digamos, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Yo no, al menos no sabía la referencia que existe a la cuestión del individualismo dentro del linaje. Claro. Me parece bien interesante. Sí, muy fuerte. Sí, muy bien, gracias. Bueno, yo intervengo. También agradezco la intervención. Verdaderamente hace mucho tiempo que no escuchaba una intervención tan buena, además tan agradable en los tonos de voces diferentes, en buen ritmo. Ahora con el Spanglish que hablamos. Bueno, más resalta más a la comprensión del oído hispano. Yo soy un ignorante en temas mapuche, mi trabajo en otra parte, pero para retomar lo que dice Pedro Mejía sobre el individualismo, la relación con más bien el individualismo neoliberal, que es otro individualismo, no es ese individualismo del individuo simplemente, ese individualismo que expresan los chicos del liceo como algo natural, así realmente es algo dado, según las citas que presentan ustedes, es como luego se construye el sujeto sobre lo dado, y lo dado es ese individualismo que parece ser que está vinculado con la propiedad privada. Mi pregunta es justamente en relación a ese trabajo historiográfico que hicieron con los libros de texto, en donde precisamente aparece esa omisión de la historia de la privatización porque, a ver, parece en el relato que ustedes están construyendo que la subjetividad se construye en relación a la representación que los mapuches o ese grupo, la colectividad tienen con la tierra o con el territorio. Incluso está la bella ilustración de los monumentos como una forma de construir políticamente otro paisaje.
y resalta en los libros de texto oficialmente que las tierras fueron compradas por el Estado, y se omite precisamente ese proceso de privatización del territorio. Mi pregunta es si ven algún vínculo con esa... hay una forma de construir en positivo y en negativo. Esa ausencia, que es esa omisión, está repercutiendo con esa naturalización del individuo neoliberal que ustedes identifican en los testimonios de los jóvenes. En esa suerte de naturalización Entonces su pregunta va por la cuestión de que cuál es el rol de los textos escolares en la construcción o la naturalización de una visión individualista, o quizás no entendí bien la pregunta. Mi pregunta es vinculada con ¿qué relación hay entre la privatización de la propiedad colectiva, el silenciamiento de ese proceso histórico y la construcción de sujetos que se ven a sí mismos como que emergieran naturalmente en un terreno de individuos en competencia, sin lazos comunes que les precedan? Sí. No, bueno, claro que, bueno, yo como geógrafa humana, quizás Andrew como sociólogo tiene otra perspectiva, pero yo diría que sí, las relaciones espaciales son a la vez relaciones sociales, y que las relaciones sociales son a la vez relaciones con el entorno geográfico. Entonces, claro que hay lazos muy importantes entre una privatización de la tierra y la formación de sujetos que tienen otra perspectiva, otros anhelos y todo. Entonces es bien importante. Y claro que se desarrolló dentro de unas relaciones de poder donde hay el poder de los más poderosos de hacer silencio hacia algunos procesos y enfatizar otros procesos que les sirven, ¿no? Entonces es como la construcción, es que sí, que por ejemplo Lefebvre, un geógrafo francés, habla de la importancia de cómo se construye el paisaje a través de unos modelos de la sociedad, pero que los modelos de la sociedad o las relaciones sociales ya a la vez reproducen en el mismo paisaje un orden social que se naturaliza, ¿no? Entonces sí, yo diría que hay unas relaciones muy fuertes y continuamente mutuas entre esos procesos. En el sentido, lo digo, que culturalmente, cuando uno habla de naturalizar un proceso, es de cierta forma silenciar un proceso, hacerlo invisible, que parezca natural. Sí, exacto. En eso sí. parece haber una correlación entre la experiencia y la historia. Sí, sí. Como los mapas. Sí, exacto. Los mapas también. Bueno, hemos también mirado los mapas que aparecen en los textos escolares y naturalizan las fronteras nacionales del estado actual, en vez de poner, digamos, un territorio que cruza unos territorios chilenos y argentinos y todo. Entonces hay una naturalización que las formas de imaginar el espacio y la geografía de la sociedad civil se van naturalizando a través de las decisiones de presentar un mapa en vez de presentar otro mapa. Sí, sí. Y también que la gente ve su paisaje, su entorno, y hay árboles, hay colinas, hay ríos, ¿no? Y esos parecen como siempre, ¿no? Es muy fácil de pensar que un paisaje
no tiene historia, ¿no? Y esto es algo que la naturaleza en el mundo occidental tiene un valor ahistórico, ¿no? Entonces, este también influye en la naturalización o la hegemonía, te podría decir, de unas relaciones en este otro. Me interesó mucho lo que mencionaron, esto de que ellos tenían que romper un poco con sus lazos con sus padres y con sus abuelos, un poco para introducirte a este mundo civil tenían que dejar un poco de este lado también de la relación tradicional con la tierra, como que eso ya no era importante para ellos, pero sí se llevaban algo a este... ¿Qué es lo que se llevan? Bueno, nosotros hemos tratado de mirar un poco, romper un poco esta dicotomía que existe según nuestra perspectiva, esta dicotomía entre lo chileno y lo indígena, que es decir que a diferencia de otros países de Latinoamérica donde el mestizaje ha sido un discurso y una categoría social con efectos en lo cotidiano muy reales, aquí vemos que se conserva una dicotomía todavía bastante fuerte y hemos tratado de mirar a través de esta investigación, y lo que yo miré también en mi doctorado era justamente eso, la autoconstrucción de la identidad de los jóvenes mapuches en cuanto a formar un paralelo entre formas muy estáticas, como mencionó Pedro, la importancia del apellido, el linaje, pero a la vez son agentes híbridos que están formando sus propias biografías, que a pesar de tener esa identidad más estática, están en procesos de enactuar formas de identidad mucho más fluidos. Entonces, vemos que en algunas de estas coyunturas hay efectos desde arriba, pero también queremos enfatizar que están formando nuevas identidades de lo que significa ser mapuche chileno, que no está atrapado por la dicotomía. Claro, y es muy interesante, porque nosotros trabajamos en el sur, también en un área rural, con familias mapuches, con Marjorie y con Marisol y Nicole, y hay un tema que no hemos podido tomar mucho porque no es el tema de investigación principal, pero es esto como el mundo evangélico que está súper presente hoy día en el campo chileno.